se dio a conocer este ciclón grado 5 que se convirtió desde una simple temporada que era no era un nivel 5, sino simplemente era una temporada de aire, viento, se convirtió en una tragedia, realmente una pesadilla. Es lo peor que nos ha pegado, nos ha tocado en el Pacífico mexicano, reconocido por científicos a nivel internacional. Es el peor fenómeno meteorológico que se recuerde, Miguel. Nunca se esperaron que de una simple tormenta tropical se convirtiera en un grado 5. Por otra parte, pues obviamente estuvimos ahí los 3 primeros días, tremendo, era desolador, y pues no me quedó más que el turismo tiene que seguir a nivel nacional. Lamentamos mucho las pérdidas humanas, los daños materiales. El 80% de las habitaciones dañadas, de los 20,000 cuartos que tiene allá Acapulco, estaban pues a un 30% de ocupación. Así que pues la primera etapa fue armar un centro de acopio, mandar apoyo, pero también mandar a nuestros Ángeles Verdes a apoyar, y sobre todo que iniciamos una tarea de desalojo de los turistas. Habían 12,500 turistas varados, el 98% era nacional y el 2% extranjero. Lamentablemente perdieron la vida un estadounidense, un inglés y un canadiense, que ya a través de la Cancillería están viendo ya con sus países para reconocer y enviar los cuerpos. Por otro lado, pues después de ver todo eso desolado, hablé con la gobernadora y le hice el comentario que pues teníamos que tomar una decisión y que pues tendríamos que cancelarlo por el momento. Ella estuvo de acuerdo porque los primeros días eran totalmente desoladores. Posteriormente vino el apoyo que da el gobierno a través del presidente, los 20 puntos que ya se anunciaron de rescate de Acapulco, los 61,300 millones de pesos, adicional a los pagos que harán las aseguradoras. Empecé a hablar con el propietario de Mundo Imperial, donde se llevaría a cabo el tianguis, y con hoteleros de esa misma zona, y pues empezamos a ver que pues sí era factible, y además pues era contando con el respaldo del gobierno de la República, con el sector privado y los 3 órdenes de gobierno prácticamente, pues sí podemos adelantar que podemos organizarlo. Se requieren 2,500 a 3,000 habitaciones, se han comprometido de tenerla, ya me empezaron a reportar hoteles que ya empezaron a trabajar. Muchos de ellos empezaron con recursos propios, pero les interesa que este sea una gran señal para toda la población, para todos los empresarios. Definitivamente estoy con ellos. Hablé con la gobernadora y vámonos para del 8 al 12 del mes de abril. Llevaremos a cabo la 48 edición del Tianguis Turístico y será una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Hemos estado trabajando en el centro de mando para la atención de los efectos del huracán Otis, y pues seguiremos trabajando para dar una muy buena noticia, un gran tianguis, y pues hay que ser muy realistas. De una crisis hay que convertirla en oportunidad. Así lo hicimos con la pandemia, que con la pandemia nos trajo un segmento de mercado que no venía a México, de alto poder adquisitivo, por ello las divisas se han incrementado. Esta es la enorme oportunidad dentro de la tragedia de que un destino envejecido se convierta en un destino renovado y vuelva a lucir el Acapulco de los 60s, que estuvo en plenitud, pero ahora remozado con la tecnología de punta. Estoy convencido, y a nosotros nos gustan los retos, lo hemos asumido y vamos adelante a sacar un gran tianguis turístico que servirá de punta de lanza para reactivar el sector económico de nuestro querido Acapulco. Te compro, claro, en lo que vendas. Esto que acabas de decir, ¿no? Las crisis deben ser vistas no como tragedias, sino como la oportunidad de salir adelante. Acapulco, Miguel Torruco, secretario,
estaba dolido, está lastimado, está herido, la inseguridad, la violencia, la presencia de la delincuencia, en fin, y estamos hablando de hace prácticamente 20 años. Creo que es la oportunidad que puede tener Acapulco de resurgir o de morir. Miguel, se va a echar a andar el Tianguis de Acapulco. Qué bueno, el Tianguis turístico. Esto es una buena noticia para quienes viven del turismo, que es la mayoría de la población ahora afectada. ¿Qué va a pasar con el abierto de tenis de Acapulco? Entiendo que ese sí no va a poder llevarse a cabo. En una semana más, el día 17, estaré yo en Acapulco haciendo una evaluación con todos los hoteleros, sobre todo los avances que se tengan para lo del Tianguis, y también veremos, ¿verdad? El estadio, tengo entendido que solamente tuvo problemas de luz, plafones, y que no se tocó, no se cimbró, y entonces vamos a ver qué se puede lograr, pero tenemos a un gran sector privado en Tron. Nos tocó, fue en septiembre del 2013 con Ingrid y Manuel. Recién tomado el poder. El presidente Peña dio el grito, suspendió la cena típica que había del 15 de septiembre, sí. Nos reunió al gabinete, estaba en ese momento, pues creíamos solamente Acapulco bajo el impacto de Ingrid y Manuel, y me dijo a primera hora de la mañana, como responsable de Guerrero, teníamos responsabilidades por estados, te vas junto con Gerardo Ruiz Esparza porque se había desplomado, o sea, teníamos ya noticias de que el aeropuerto estaba anegado y la carretera deslavada. Entonces nos fuimos a primera hora, Pepe, en donde no veíamos, en un helicóptero Puma, donde no se veía nada, pero llegamos y a las 10 de la mañana ya estábamos dando un reporte, porque sobrevolamos Acapulco, un reporte al presidente Peña, que llegó, por cierto, acabando el desfile militar, voló a Acapulco y estuvo con la gente y estuvo recorriendo las calles y demás. ¿Cuáles las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? Es a lo que voy. ¿Qué se hacía antes? ¿Qué se hace hoy? ¿Qué estaba mal antes? ¿Qué estaba bien antes? Y lo mismo para el actual gobierno. Yo creo que fuimos aprendiendo, Pepe. Hemos ido aprendiendo y, sin embargo, todo ese aprendizaje hoy no se aplicó. Todo el aprendizaje y todos los protocolos para enfrentar los desastres naturales, de los que no puedes culpar a ningún presidente de la República, pero sí de la manera como se enfrentan. Antes, ¿qué pasaba? Iniciaba la temporada de huracanes y se instalaba el comité. Estabas pendiente, sabía con agua, que era parte fundamental de este comité. ¿Comité de desastres naturales? De desastres naturales, con relación a la temporada de huracanes. Claro. Si el nivel del mar, cuál era el calentamiento que había del mar, la temperatura del mar, te indicaba mucho el que los huracanes o los ciclones pudieran, o las tormentas, convertirse en huracanes si el mar estaba más caliente que lo normal. ¿Cómo ocurrió? Como ocurrió. Teníamos además un servicio meteorológico que no tenía recortes, Pepe, como sucedió actualmente, y una conexión con Estados Unidos permanente, dada pues la calidad de sus reportes. Tenía gente tan capaz como el finado Alberto Hernández Unzón, ingeniero en geofísica. Que ahorita lo extraño tanto, les decía aquí a los muchachos. Después de 30 años lo despidió el nuevo gobierno. Así es. Y ahora no sé quién esté manejando el servicio meteorológico, le recortó recursos, cuando es un país que tiene un litoral por el Golfo y por el Pacífico enorme, y está sujeto, con esto del cambio climático, a fenómenos de esta naturaleza. ¿Qué pasó con Ingrid y Manuel? Se instaló de manera inmediata, el propio 16 de septiembre, un Comité Nacional de Emergencias presidido por el presidente de la República, con el gobernador, con el presidente municipal, que en aquel momento era Luis Walton, que en paz descanse, y con todas las áreas del gobierno competentes. ¿Qué se hizo primero, Pepe? Orden, comida, agua, ropa. La propia señora Angélica Rivera visitó a todo Acapulco, era más popular que el propio presidente. Gaviota, etcétera, ¿no? Se instala este Comité Nacional de Emergencias y nos quedamos a vivir 2 meses en Gerardo Ruiz Esparza, Novia Mayorga y tu servidora. Todo mi equipo se fue porque nos empezaron a decir, no solo es Acapulco, también es todo Guerrero, es La Pintada. ¿Sabes quién llegó a La Pintada?
te lo quiero decir porque me parece algo muy justo reivindicarlo. Quien llegó a La Pintada fue la Policía Federal. No se podía casi volar todavía y ellos con uno de los chicos de Protección Civil se fueron a La Pintada al mando de Omar García Harfuch. Eso sí te lo puedo decir, como llegamos a la montaña de Guerrero con Omar García Harfuch cuando no podías, cuando volar era un riesgo enorme. Tuvimos que evacuar 70,000 turistas porque era temporada del 15 de septiembre. Tú sabes que todo el mundo va a Acapulco con eso. No había ni aeropuerto ni había salida por tierra. Entonces el presidente le dio 4 días a Ruiz Esparza para abrir la carretera y los aviones de la Fuerza Aérea, de la Marina, de la Policía Federal llegaban con víveres y se iban con la gente. Llegaban con víveres y se iban con la gente y evacuamos 70,000. ¿Pero por qué, Pepe? Porque estábamos en el lugar. Me informaba quien se hizo cargo de Protección Civil en aquel momento, quien estaba al frente. Luis Felipe Puente. Luis Felipe. Me informaba cuando ocurrió, por ejemplo, lo que estás tú narrando, o bien en La Paz, Baja California. Con Odil. Algo que es muy sensible al principio es la escasez de combustible por desperfectos en el suministro eléctrico, etcétera. Tan fácil que sería mover pipas de Pemex y llevar a las pipas a los lugares donde se requiere el combustible para que no haya escasez. Las pipas pueden surtir directamente a los tanques de los vehículos o a recipientes para que pasen a los tanques sin necesidad de la bomba eléctrica. Son acciones aparte, que se han aprendido. Así es lo que te digo, que todo ese aprendizaje se echó por la borda. Nosotros estuvimos ahí, empezó la rapiña en Costco y empezamos a poner orden. Porque la gente obviamente no podía llegar, los víveres, estaba cerrado. ¿A ti no te parece que sea cohesión social? No, para nada. Pusimos orden, pero ¿cómo, Pepe? ¿Sabes lo que se nos ocurrió? Pero porque estábamos en el lugar. Junto con Ángel Aguirre fuimos y hablamos con los de Walmart y les pedimos que le dábamos 150, o sea, que nos fueran notando la gente, o sea, sí, ahora sí que como con palitos en el pizarrón. Se formó una fila como de 3,000 personas y tenían derecho a 150 pesos para agua, un atún, lo que tú quieras, mientras nos llegaban las despensas en los buques de la Marina porque no podían entrar de otra manera en ese momento. Hola Pepe, buenas noches. Pues sí, yo creo que lo que hemos visto en los últimos días es terrible. Las escenas de la destrucción del huracán Otis han sido realmente terribles. Y yo creo que lo que es más grave, y me parece pues muy interesante lo que nos comentaba hace un momento Rosario Robles, pues el desafío hacia adelante. Creo que no es tiempo pues para hacer la condena de lo que estaba atrás, sino de ver hacia adelante los enormes desafíos que tiene la reconstrucción. Lo que hay que hacer es un plan maestro de recuperación de la ciudad con retos enormes, retos que me parece que cubren prácticamente todos los órdenes, retos en términos sanitarios extraordinarios que deberíamos estar volcados a que no haya una serie de contagios, de epidemias que pueden ser devastadores. Y luego también, Pepe, el hecho de que pues tenemos un Estado que ya lleva mucho tiempo bajo el abandono, que vemos nosotros sumergida en una pues estructura de violencia que domina buena parte del territorio guerrerense, que ha sometido a la política desde hace tiempo, y en donde pues ahora con la desaparición del turismo en Acapulco, pues es muy probable que tengamos nosotros retos, problemas que van a irse dispersando por el Estado y seguramente que lo van a desbordar. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Según busqué la definición de sabadazo es cuando pasa los sábados, pero bueno, si lo que el presidente quiso hacer era una expresión diciendo que había habido maña y había habido mano negra, dolo, un ataque a su persona porque el juez había hablado mal de él, porque estaban fuera de turno, en fin, todo este tipo de quejas presidenciales, lo único que nos confirma la
presencia del presidente en esta discusión es que se trata de un caso político. Te voy a poner como lo dijo el presidente en la mañanera de una vez en relación con toda esta referencia. Lo tenemos, ¿verdad? Adelante. Se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados, incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado. O sea, un clásico sabadazo. Y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación. Es lo que alega el presidente. Pues es lo que alega el presidente, pero fíjate, Pepe, que al intervenir de una manera tan directa en un caso judicial, lo único que el presidente confirma, creo que en contra de su deseo, es el carácter político del encarcelamiento del señor Murillo. Entonces, el señor Murillo es un preso político, porque de su caso se ocupa la política hasta la parte más alta del ejercicio político del país, que es el presidente de la República, que de una manera también indirecta, pero evidente, está litigando un caso. Y esto es consecuencia de que el presidente corrió al fiscal del asunto, de lo cual se derivó el encarcelamiento de Murillo. A Murillo lo encarcelan para que prevalezca una idea política sobre un hecho criminal masivo. Hacen una comisión de la verdad y esa comisión de la verdad no encuentra otra verdad más que meter a la cárcel a un señor y dar una orden de aprehensión contra otro señor que está ahorita en Israel. Y eso es todo lo que hacen, además de soltar cuyo regreso, a los detenidos. Cuyo regreso se complica por la guerra. Pues sí, ahorita creo que el Estado judío, el Estado israelita, pues tiene cosas más importantes que atender que el caso del señor Tomás Herón, y además no está en muy buenos términos con el gobierno mexicano a raíz de su actitud después de lo que ocurrió en Gaza, si hemos de creer lo que dijo la señora embajadora de Israel en este país. Bueno, pues como dicen, al perro más flaco le cargan las pulgas, ¿no? Y eso pasó hoy con Checo Pérez, una clasificación para el Gran Premio del domingo que es bastante mediocre, por llamarle de alguna forma, por la posición, sobre todo pensando en que la gran asignatura que tenía que resolver Checo Pérez para este día era trabajar rápidamente en el ritmo de carrera, tener un auto muy bueno, muy estable para las condiciones de clasificación. Me parece que lo primero lo logró. Tuvo un auto que estuvo preparando en los últimos minutos de la única práctica, y creo que el otro punto, el punto de la clasificación, también lo había resuelto de una forma más o menos solvente. ¿Por qué? Porque en la única vuelta que dieron Max Verstappen y él en ritmo de clasificación, es decir, con el coche con poco combustible, el coche descargado para poder ir más rápido, Checo Pérez se acercó a menos de una décima de Max Verstappen. Eso a mí me parece, pues obviamente llama la atención, porque normalmente Checo está a 3 décimas, a 4 décimas. Después, poco a poco, los equipos que intentaron trabajar con las llantas más rápidas fueron mejorando, al punto en que se metieron los Ferrari, que fueron los más rápidos en la práctica, se metió McLaren con sus 2 pilotos, y por ahí amenazaba también el bloque de los autos que son propulsados por Mercedes. Estoy hablando obviamente del equipo de fábrica, el equipo de Hamilton y el equipo de George Russell, pero también de Aston Martin. Fernando Alonso anduvo bastante vivo, bastante presente en los primeros momentos de esta única práctica en Interlagos. Pero bueno, como siempre sucede en Brasil, la pista es una verdadera incógnita. La pista tiene condiciones muy parecidas a las de la Ciudad de México, con altitud, con un montón de lagos que están rodeando a este circuito, con mucha nubosidad. Y bueno, pues esta situación siempre llama a la lluvia, siempre ocurre en algún punto del camino. Lo bueno en esta ocasión fue que no pasó en la práctica, pero ¿qué crees? Sí pasó en el momento justo cuando, después de las primeras salidas que hicieron los autos en la Q3, la zona definitiva de clasificación, aparece justamente la lluvia en el momento en que están girando Oscar Piastri por un lado y Checo Pérez por el otro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.